Hola amigos del canal, nuevamente les traigo un video tutorial en el cual vamos a seguir con el caso de asilo. Vamos a mirar este caso que para los que están interesados en aprender asilo, vamos a mirar a aprender algunos tips para poder estar al tanto de todo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante encontrar representación legal lo antes posible, pero no elijas cualquier abogado. ¿Por qué? Porque cualquier abogado no lo va a tomar en serio su caso, no le va a poner lo que en realidad es. Es más importante que el abogado que elijas sea bueno y acreditado y especializado en casos de asilo. Ten cuidado porque existen muchos abogados malos, deshonestos y sin acreditación. Quiere decir que puede haber que alguno que diga que lo va a representar y no quiera eso, solamente quiera tu dinero. Sin embargo, hay una vaina que le llaman Legal Aid, que se llama asistencia legal. Si usted no tiene los medios para pagar tu alojamiento, comida u otras necesidades básicas, es probable que no puedas pagar esos gastos legales. En esos casos es posible que tengas que buscar derecho a un Legal Aid, asistencia legal, en donde el gobierno paga sus gastos legales para reunir pruebas para demostrar que eres elegible para el Legal Aid. Probablemente vamos a buscar un link que voy a dejar en la descripción, donde va a encontrar una serie de abogados y ellos le van a pedir las pruebas que necesitan. Ya más adelante les voy a decir cómo es lo que se necesita, ¿ok? Existe un monto límite que el gobierno pagará tus gastos legales, y por el tiempo que un abogado de Legal Aid puede dedicarte a tu caso es limitado. Por ejemplo, un abogado de Legal Aid no podrá acompañarte a tu entrevista de asilo en el home office porque el gobierno no cubre esos gastos. Si eres un adulto, y esto no quiere decir que los abogados de Legal Aid son buenos. Hay buenos y malos, como los hay también pagando. Lo que quiere decir es que tendrás que tomar un papel activo y aprovechar bien las citas con tu abogado, hacer todo lo posible para ayudarle a reunir pruebas que respalden el caso suyo. Por ejemplo, que usted tenga de violencia intrafamiliar, de un grupo étnico, de la religión, discriminación porque eres de color, también discriminación porque eres contrario al hombre, a la mujer, muchas cosas importantes. Ahora, lo más importante es cómo encontrar un abogado. Hay una página web que yo te voy a dejar en la descripción del video, donde hay una lista de abogados que practican la ley de inmigración. Es http://solicitorlawsociety.org.uk/ y busca la opción donde diga Sharing Country, ingresa el código postal donde está el código verde, donde está marcado en la foto, ¿ok? Después de eso, allí va a haber varias opciones. Marca las casillas que ustedes necesiten. Por ejemplo, dice abogados acreditados y especialistas únicamente. Seleccionan asilo, asistencia legal y asilo, inmigración y asistencia legal, que son las tres que ustedes van a marcar cuando les mande el link. Si buscas abogados que tomen tus casos de Legal Aid, no todos los hacen. Marca las casillas que dicen inmigración, asilo y acepta, porque hay otros que se encargan de otras cosas, de salud mental, de aprender inglés acá en el Reino Unido, y bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces es muy importante que aprendan lo que ya vamos a pasar para la siguiente pestaña. Ok, entonces la otra es preliminar, información y cuestionario, o sea, preguntas y cuestionarios. Ya les voy a mostrar esa parte en la cual es muy importante que viene a su caso. ¿Por qué? Porque ahí es donde te aceptan o te rechazan. Entonces, después de que ya usted entra acá, el Home Office ha enviado un cuestionario preliminar y question informate a los solicitantes de asilo después de la Screening Interview. Antes de su primera entrevista, es recomendable que tu representante legal le ayude a completar ese cuestionario y lo envíes ya completado al Home Office antes de la fecha límite. Si esto no es posible, su abogado puede pedir una extensión. Quiere decir que le dan a usted un mes
más o menos para que llene una documentación después de la primera cita cuando usted lo pide en el aeropuerto o en el home office o allá en Croydon, etc. Sustantivo interview. Después de la primera entrevista, los solicitantes de asilo o sus representantes legales o su abogado recibirán una carta a la fecha por el lugar del sustantivo interview de la que se va a hacer la segunda entrevista, que es la más importante, y le van a preguntar detalles y todo. Y se necesitan explicar detalladamente la razón por la cual no pueden regresar a su país de origen, por ejemplo Nicaragua, Colombia, Brasil, México, Uruguay, bueno, infinidad de países latinos. Tendrá que explicar bien lo que pasó, dónde, cuándo y presentar la evidencia que usted tenga. Es muy importante que ya usted tenga un abogado con el que ya puedas hablar y preparar tu caso antes de la entrevista. O sea que es mejor irse preparado con un abogado que usted es de su preferencia, ¿ve? Pero el mejor abogado se llama Jesucristo y ese es infalible, nuestro Dios, ¿ok? Después de eso, ellos ya se va usted para su casa y luego lo mandan y luego esperar un tiempo para esperar el resultado de la solicitud. Por ejemplo, si se acepta el reclamo del solicitante, generalmente se le reconocerá como refugiado y se le emitirá un permiso de residencia biométrica válido por 5 años, que confirma su estatus de refugiado y su derecho a trabajar en el Reino Unido. Al solicitante de asilo se le puede otorgar un permiso que no sea de refugiado, como protección humanitaria, permiso de residencia bajo las reglas de inmigración, por los derechos humanos, por tener familiar en el Reino Unido, por residencia discrecional para aquellos que son víctimas reconocidas del tráfico y permiso de residencia discrecional para aquellos que tienen una condición médica muy grave y que no pueden ser tratados en su país de origen, etc. Entonces, a algunos que después de que pasen por el aeropuerto les dan un carnet durante, válido, creo que está por 2 años más o menos. Entonces eso le sirve a usted porque puede andar acá en el Reino Unido tranquilamente y puede pues moverse un poco más tranquilo, ¿ok? Y si la rechazan, pues ya sería complicado porque toca hacer otro proceso en el cual vamos. Si es rechazada la solicitud, se rechaza, generalmente hay un derecho de apelación. Esa apelación generalmente puede llevarse a cabo durante 14 días en el Reino Unido. El tiempo para presentar esa apelación, ya lo he hecho anteriormente, si le dicen que no, usted puede decir que quiere otra vez presentar las pruebas y volverse a presentar. Quiere decir que le dan otro poco más de tiempo acá en el Reino Unido para prepararse y presentar su caso nuevamente. Y las únicas excepciones de esto podrán ser si el solicitante ha presentado asilo previamente una solicitud de asilo y ya ha sido rechazada o está siendo sometida a un proceso de Dublín, porque antes de venir al Reino Unido se tomarán las huellas digitales en otro estado miembro de la Unión Europea. Entonces es importante que tratemos de hacer un caso bien para que todo quede bien organizado, bien elaborado, con un abogado, con la ayuda de Dios y otras personas, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente formulario que también es muy importante por nuestro caso. Ok, entonces continuamos aquí. ¿Qué le van a preguntar los abogados o abogadas al llamarlos? Una vez que usted tenga un abogado que le haya respondido vía email, que usted ya le haya dicho, mire, necesito esto, ya, porque es difícil que un abogado te responda. Lo sé porque he pasado por esas situaciones del gobierno, ¿ok? Una vez tengas tu lista de abogados, necesitarás llamarle y preguntarle si pueden representarte y tienes que ser persistente y no rendirte. Hay una demanda muy alta para los abogados que toman los casos de asilo bajo Legal High. Porque dice que, Legal High, o sea que los paga el gobierno y es como el gobierno pues tal vez no les paga, creen ellos que no les pagan lo suficiente, pues es muy posible que te rechacen muchos abogados. Antes de encontrar uno de ellos, si puede representarles, es importante que tengan a la mano las respuestas que le van a hacer ellos, porque ellos es rápido que van a preguntar a usted. Las que de pronto van a preguntar a usted, la pregunta que le pueden hacer, para tomar el caso le tiene que decir circunstancias económicas, pruebas de ahorros, ingresos, cuentas bancarias y bienes que tienes, tanto en el Reino Unido y en cualquier parte del mundo. Cualquier ayuda que has recibido de amigos, familiares o otras personas. Los motivos por los que usted solicitó asilo, la razón
por la que no puedes regresar a tu país de origen. ¿Qué característica tienen los que te ponen en peligro? Por ejemplo, la religión, orientación sexual, afiliación a un grupo étnico, etc. Si la amenaza que enfrentas está presente en todas las partes de tu país, si tiene alguna opción de protección en algún otro país, qué documentos o evidencias tienes del peligro que corres. O sea, la otra es la etapa en la que está tu solicitud de asilo. ¿Has tenido alguna entrevista, una cita, una decisión del home office? En caso de que sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Qué decisión tomaron? Si le han dado una fecha límite para responder, ¿cuál es? O sea, tiene que tener todo eso preparado, porque esos llaman y eso es rapidito, porque eso están atendiendo demasiada gente, ¿ok? También la etapa en la que está su solicitud de asilo. ¿Ha tenido alguna entrevista, una cita, una carta, una decisión de la home office? Todo eso también tiene que tenerlo listo y preparado. En el caso que le dan en el home office, ahí le dan un numerito especial donde usted llegó, el número de referencia, etc. En el caso de que sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Qué decisión tomaron? Si te han dado alguna fecha límite para responder, ¿cuál es? El historial migratorio en el Reino Unido, las fechas en las que te fuiste de tu país y llegaste a Reino Unido, ¿dónde estuviste esas fechas? Si no te viniste directamente al Reino Unido, a la fecha, el lugar, el aeropuerto donde usted llegó, Gatwick, el Heathrow, bueno, etcétera, hay muchos. Donde solicitaste el asilo, si no lo solicitaste, al llegar, cómo entraste, con qué visa entraste nuevamente, pasaporte, bueno, ahí le cédula, qué documentos tiene, todo eso le van a preguntar. Ya había entrado al Reino Unido antes, que se había pasado normalmente. Si es así, cuándo entró y cómo entró también, en qué fecha entró también, cuántas veces ha venido acá al Reino Unido, por cuánto tiempo se ha quedado, etcétera. Todo eso tiene que tenerlo ya listo para que pueda que le ayude más fácil, ¿ok? Si has sido detenido por la policía o oficiales de inmigración, o sea, si lo han detenido alguna vez, obviamente, si en el aeropuerto, pues la primera vez que usted pide asilo, pues es normal. Ya la demás que lo esté en el centro o en otro lado y le pidan documentos y lo hayan detenido, pues ya es otro asunto, ¿eh? Tiene que comentar eso. Si puede ser UK, BA o en el Reino Unido. Generalmente los abogados solo tienen acceso a intérpretes una vez que deciden tomar su caso. Por lo tanto, durante esa conversación inicial es probable que tengas que hablar en inglés. O sea, tienes que aprender inglés lo más básico y lo más importante que se pueda. O usar un traductor, ayuda de amigos que usted tenga por ahí, organizaciones que te puedan hacer un papel de intérprete. ¿Ok? Saludos, bye bye, gracias.